Bueno, hoy vamos a hablar de esta tercera propiedad. En realidad es la primera que habitualmente se suele ver, pero yo la suelo desarrollar un poquito más en lo que es más hacia el final de las propiedades que tenemos dentro del color. Acuérdense que tenemos esta que vamos a ver desarrollar hoy, que es tinte. Después tenemos saturación, en la cual la vimos en las clases anteriores, que tenemos esto vinculado a la pureza o a la intensidad que puede tener un color. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, un color cromático, como puede ser un rojo, cuando tenemos en su máxima intensidad, vamos a decir que ese color está saturado. Y cuando le agregamos un color, como puede llegar a ser negro o puede llegar a ser blanco, es decir, para darle mayor oscuridad o mayor claridad, lo que vamos a hacer es estar desaturando ese color cromático, como en este caso yo les comentaba el rojo, ¿sí? El rojo, entonces, si le agregamos el blanco, lo vamos a desaturar. Si le agregamos el negro, lo vamos a desaturar. Por supuesto, hacia o a las claves altas o hacia las claves bajas, ¿sí? Y después, obviamente, tenemos lo que es el valor, que es la cantidad de luminosidad que puede llegar a tener un color cromático o acromático, ¿sí? Estuvimos viendo las claves que tenemos, las claves de valor que tenemos, por ejemplo, la clave baja, que es la de mayor oscuridad, la clave media, que es los grises intermedios, y las claves altas, que son los blancos y los grises de mayor claridad. Luego vimos también algunos contrastes que tenemos dentro de las claves de valor. Así que bueno, esas son básicamente las tres propiedades. Hoy vamos a desarrollar la de tinte y vamos a estar viendo básicamente esto que se vincula a tinte, que son las bicromías, ¿sí? Las monocromías las vinculamos a la saturación con un mismo tinte, ¿sí? Con un mismo color acromático. Y ahora vamos a estar viendo que podemos estar trabajando lo que son las bicromías, ¿sí? Que obviamente bicromías nos está hablando que va a haber dos tintes, ¿sí? Y todo esto también nos va a dar lo que es la entrada para empezar a trabajar lo que va a ser el círculo cromático, ¿sí? En el círculo cromático, que es lo que vamos a estar desarrollando a lo largo de junio, nos va a llevar un buen tiempo. Primero lo vamos a estar viendo de manera como sincronizada, lo que es el círculo cromático en síntesis sustractiva con pigmentos. Por eso yo les diría que vayan tratando de conseguir, ya a esta altura imagino que los deben tener, si no les diría que los vayan teniendo, aunque sean los primarios. Si pueden tener secundarios va a venir bien también, algunos secundarios como son en la síntesis sustractiva el naranja, el verde, ¿sí? Y podemos eventualmente tener algún secundario más o algún terciario más, yo ya les voy a estar indicando en la clase que viene. Y obviamente sí o sí es obligatorio tener los primarios, ¿sí? El cian, el magenta y el amarillo. O eventualmente si ustedes lo quieren trabajar con los primarios a la tradicional, pueden tener el azul, el amarillo y el rojo. Y ahí sí sería obligatorio, digamos, por una cuestión para que les quede bien el círculo cromático, tener el violeta. Por más de que no es un primario en una síntesis sustractiva tradicional o antigua, el violeta no es muy difícil de obtenerlo mezclando el rojo y el azul, como se podría obtener con pigmentos minerales. Como no, ustedes obviamente no van a tener pigmentos minerales, van a tener pigmentos sintéticos. El violeta, la única manera de obtenerlo es con el pigmento violeta, ¿sí? Entonces yo siempre les sugiero eso. Y después, bueno, ya vamos a llegar a la clase que viene a hablar cómo trabajar el círculo cromático, no les voy a comentar más, vamos a concentrarnos en lo que es tinte. Los colores cromáticos en su variable de tinte pueden ordenarse en lo que se denomina círculo cromático. Este es un círculo de movimiento continuo y cerrado, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar bien la próxima clase. Pero básicamente esto es lo que es un círculo cromático, ¿sí? En los círculos cromáticos obviamente vamos a hacer, digamos, nosotros lo que vamos a hacer es parecido a este, sin valores, es decir, vamos a tener el tinte en su máxima saturación, en su máxima pureza, ¿sí? No vamos a ir ni para arriba ni para abajo respecto a su saturación ni respecto a su valor, ¿sí? Pero bueno, ya la clase que viene les voy a estar comentando un poco más sobre esta cuestión. La variable de tinte deriva del aspecto cualitativo del estímulo lumínico, relacionándose directamente con la longitud y la frecuencia de onda de energía radiante.
y modifica el color en su carácter cromático hacia el más próximo en el espectro o escala considerada, reproduciéndose de manera escalonada, continua e ininterrumpida el orden que siguen los colores del espectro visible. ¿Sí? Y esto se vincula, esto viene a colación también a lo que va a ser el círculo cromático. Nosotros lo vamos a ir trabajando en función de el orden en el cual aparecen en las longitudes de onda, ¿sí? Del espectro electromagnético, ¿sí? De la luz visible que podemos ver. En el círculo cromático, con la transformación gradual, por ejemplo, del amarillo hacia el rojo, aparecen los naranjas, es decir, en esta sección intermedia que tenemos, en este paso del amarillo al rojo, como colores primarios en la síntesis sustractiva tradicional, vamos a tener el naranja como color secundario intermedio. Lo mismo va a pasar en el paso del rojo hacia el azul, en el cual en las zonas intermedias de este pasaje vamos a tener el violeta, y por último, en el pasaje de los primarios azules, del primario azul al primario amarillo, vamos a tener en la sección intermedia los verdes, ¿sí? Esto obviamente pensando en un círculo cromático de síntesis sustractiva, tradición del estilo tradicional, ¿sí? Vamos a estar viendo que esto se modifica un poco en lo que es en la síntesis sustractiva moderna, en la cual tenemos como primarios cian, magenta y amarillo, ¿sí? Si ustedes lo trabajan en la moderna, sería de estos tres primarios, y si lo trabajan con la antigua, obviamente vamos a tener el amarillo y el rojo en azul como primarios, y lo mismo como secundarios vamos a tener estos intermedios de aquí, ¿sí? Y después, esto también se los voy comentando cuando trabajemos en la síntesis aditiva, es decir, con colores luz, y lo vamos a trabajar con Illustrator, vamos a ver que también se modifican estos conceptos que, bueno, yo les estoy comentando acá. Pero bueno, ya lo vamos a desarrollar en las próximas clases. Entre estos, guardando correlatividad e intervalos expresados con saltos mínimos, aparecen otros tintes que podrán ser identificados y denominados según sea la cualidad del tinte dominante. ¿Sí? Junto al amarillo, moviendo lentamente el tinte hacia el rojo, surgirán amarillo-naranja, esto es lo que veníamos diciendo hace un rato. Luego el naranja-amarillo, ¿sí? Este es el naranja-amarillo. El naranja-rojo, el rojo-naranja hasta finalmente llegar a lo que es el rojo medio, ¿sí? Este tinte que obviamente no va a virar hacia ninguno de los dos lados, es decir, ni hacia el rojo, perdón, ni hacia el naranja, ni hacia el amarillo, obviamente. Si continuamos la secuencia moviendo el rojo hacia el azul, surgirán el rojo-violeta, ¿sí? El violeta-rojo, el violeta en sí mismo, que es justamente este intermedio que está en este paso del rojo al azul. Desde el azul al amarillo, después este sería del azul al amarillo, el verde amarillo, el amarillo verde, con el que se cerraría esta continuidad del círculo cromático, ¿sí? Y aquí es lo que estábamos viendo, les estaba comentando en la placa anterior, ¿sí? En el cual tenemos el azul verde, el verde amarillo en esta sección media y el amarillo finalmente. Quizás en esta cuestión que como estamos viendo una pantalla que obviamente nos está mostrando colores luz, a veces cuesta un poquito mostrar esto que tienen los pigmentos, ¿sí? Que se comportan de otra manera los pigmentos, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con témperas, con acrílicos, ¿sí? Pero básicamente, para que ustedes tengan una idea, sería este el pasaje en este caso de azul al amarillo, con el verde en el medio. Es importante notar que de acuerdo a este movimiento de tinte con intervalos pequeños, aparece más de un tinte en el cual domina un primario, por ejemplo, varios rojos. También sucede eso con los secundarios, por ejemplo, varios naranjas, ¿sí? Cuando estábamos viendo acá. ¿Sí? Tenemos una serie de naranjas, tenemos varios naranjas, ya sea el tinte intermedio en el naranja medio como en el rojo medio, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con el pasaje de amarillo medio o el amarillo limón
hacia el naranja medio con una serie de amarillos y de naranjas que va a haber en esta sección, en esta área de ese pasaje. Con fines de codificación y ordenamiento aplicable a la producción y uso de color, en nuestro ejemplo, proponemos un círculo de 18 grados, ya que permite un desarrollo interesante de cada uno de los 6 colores básicos, ¿sí? En el cual, en este gráfico tenemos el rojo en un extremo, el amarillo y el azul, ¿sí? Como en esta triada, y obviamente una serie de intervalos de colores, de tintes, que nos van a determinar los secundarios en una segunda triada con el naranja, el violeta y el verde, ¿sí? Estamos hablando siempre, en este caso, una síntesis sustractiva antigua, ¿sí? Y obviamente una serie de terciarios dentro del círculo cromático que se forman a partir de las mezclas de pigmentos primarios con secundarios, ¿sí? Por otra parte, existen modos de representar la organización del color en los cuales se visualizan la variable de valor, la de saturación y la de tinte juntas, ¿sí? Esto algo habíamos comentado en las primeras clases. La primera que nos podemos encontrar es esta, que es un sistema de ordenamiento denominado esfera de Otto Runge, en el cual este autor teórico del color ordena a través de una esfera, ¿sí?, estas tres propiedades de los colores, ¿sí? La propiedad, obviamente, como venimos hablando hasta ahora, del tinte, la saturación y el valor. Después tenemos el doble cono de Ostwald, que es básicamente este, que es otro sistema de ordenamiento tridimensional del color. Tenemos la de Munsell, que es la más habitual, ¿sí?, es la más conocida, que se utiliza hoy en día, en el cual justamente tiene esto muy claramente, como es el valor, ¿sí? Fíjense el grado de oscuridad o de claridad del color, el grado de saturación que puede tener y todo lo de los bordes que implica el tinte del color, ¿sí? Estas tres propiedades de las cuales estamos desarrollando en estos 2 primeros meses de cursado. Y después está el cubo de Iketer, ¿sí?, que también es otro sistema tridimensional de representación del color, en el cual también tenemos tinte, valor y saturación. Todas estas representaciones incluyen en su eje la escala de colores acromáticos, ¿sí? Fíjense acá, pueden ver muy claramente cómo van los colores acromáticos desde el blanco hasta el negro con los grises intermedios. Un círculo, ¿sí?, que es lo que lo rodea a este eje, un círculo de colores saturados que la corta perpendicularmente, y escalas de saturación y valor hacia los extremos blanco y negro, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede entender muy bien cómo se trabajan estas tres propiedades del color: tinte, saturación y valor. También Maxwell e Itten, entre otros, realizaron gráficos de ordenamiento en 1931. Y esto viene más a la actualidad. Este es lo que están viendo en esta placa, que es básicamente el sistema CIE, la Comisión Internacional de Eclairage, básicamente, que es un sistema digital de representación de color. Esto es mucho más actual, lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre, lo vamos a desarrollar un poquito más este sistema, en el cual es básicamente cómo se da la representación de los colores en pantallas, ¿sí?, en monitores. Básicamente, esta de aquí, este triángulo que pueden ver aquí, es el sistema de representación sRGB, que básicamente son la mayoría de los monitores y pantallas hoy en día de celulares, representan una parte del espectro. El espectro es todo esto, ¿sí? Fíjense que en las pantallas no se representa el 100% de los espectros, del espectro de luz, de los colores, pero se representa una buena cantidad de colores, ¿sí? Después vamos a ver que existe también el otro sistema que es Adobe RGB. Inclusive hay algunos más nuevos, como el Pro Photo RGB, que inclusive casi representa el 90% del espectro, ¿sí? Algunas pantallas, como por ejemplo la tecnología OLED, están, y cuando tienen esta tecnología que se llama HDR, no sé si alguna vez la han escuchado en pantallas, los OLED que tienen HDR pueden representar
casi el 90%, el 85% del espectro de luz, ¿sí? Pero bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, estos conceptos. Vamos a ver algunas relaciones de tintes que se dan en el círculo cromático, ¿sí? Vamos a estar viendo un poquito esta cuestión, que después también la vamos a estar desarrollando al principio del segundo cuatrimestre, esto que se denomina relaciones de color, ¿sí? Que vamos a desarrollar esto que se denomina armonía y contraste. Ahora lo vamos a ver un poquito superficial para empezar a empaparnos de estos conceptos. Los teóricos del color, en su afán por organizar los diversos aspectos de esta sensación visual, buscaron relaciones entre los colores a modo de sintaxis o gramática, referidas sobre todo a la mezcla sustractiva, ¿sí? Básicamente lo que podemos ver en esta placa son las 6 básicas maneras de demostrar armonías de color, ¿sí? Perdón, me estoy equivocando. En realidad lo que estamos acá viendo es relaciones de color a través de complementarios, ¿sí? Los complementarios son, como ya lo vamos a repetir muchas veces, los colores opuestos dentro de un círculo cromático, ¿sí? Esta es una de las relaciones más habituales que se dan en armonía, ¿sí? Ya lo vamos a volver a ver y explicar bien en profundidad al principio del segundo cuatrimestre. Acá sí están las 6 relaciones de color, de armonía. Así se habló de armonía y contraste. En términos generales, la armonía se daría entre los colores que tienen algún elemento en común, lo que lo hace que estén de algún modo emparentados, ¿sí? Obviamente por eso son relaciones. Acá lo que podemos ver en esta placa es básicamente relaciones de color de armonía, ¿sí? Acá podemos ver lo que es una triada. En este caso se puede dar a través del cuadrado, relaciones de armonía del cuadrado. En este caso es complementario, como estábamos viendo en la placa de arriba, ¿sí? Complementarios, colores opuestos. Triadas con lo que se denomina complementarios cercanos. También lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Este también es a través de un cuadrado, pero con complementarios o análogos cercanos. Y esto es análogos, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Los análogos son los colores que son como vecinos, como que están muy cercanos a partir de un tinte elegido. Y por supuesto esto se puede trabajar con los distintos modos de representación del color, con color luz o color sustracto, ¿sí? Con CMYK, que sería el color sustractivo, o RGB, obviamente con escalas de grises, o con las propiedades del color como HCB, ¿sí? Con tinte, saturación y valor. Se pueden llegar a tener estas relaciones de armonía en este caso. El contraste, por el contrario, se daría entre colores que presentan diferencias notables en una o varias de sus dimensiones. Johannes Itten, que es uno de los teóricos que desarrolló básicamente lo que es los 7 contrastes, que lo vamos a estar desarrollando también en el segundo cuatrimestre, ¿sí? Vamos a estar viendo lo que es en profundidad, cómo se obtienen los contrastes y qué funcionalidades nos pueden brindar. La verdad es que está muy bueno poder ver cuáles son esos 7 contrastes que desarrolló Johannes Itten, uno de los teóricos de la escuela de la Bauhaus, ¿sí? Pensar en estas semejanzas o diferencias hace posible dilucidar cuestiones compositivas, construir la imagen de acuerdo a determinados propósitos o simplemente conocer algo más sobre el funcionamiento cromático. Vamos a estar viendo la variable de tinte y sus relaciones y vamos a estar desarrollando estas cuestiones. La primera que vamos a tener es la que se denomina tintes acordes. ¿Sí? Básicamente tintes acordes está muy emparentado con unas relaciones de color que se denomina tintes análogos o tintes armonía de análogos, que les reitero, vamos a ver un poquito más adelante, que básicamente en este caso lo que se da es una armonía a través de 2 colores primarios, ¿sí? Fíjense, en este caso los tintes que obtenemos a partir de la mezcla de rojo y el amarillo obviamente nos va a dar tintes intermedios a partir de un secundario naranja. Lo mismo va a pasar con el amarillo y el azul, en el cual como tinte intermedio nos va a dar un secundario como es el verde. Y lo mismo va a pasar con el tinte azul hacia el rojo con el tinte intermedio de
o es secundario del violeta. ¿Sí? Entonces tintes acordes siempre los vamos a tener con dos primarios. ¿Sí? Acá obviamente hablando en sintonía de lo que sería síntesis sustractiva antigua, ¿sí? Con rojo, amarillo y azul como primarios. Si tuviéramos si elegiríamos una síntesis sustractiva moderna como primarios, obviamente vamos a tener el rojo, el cian y el magenta, y obviamente los secundarios van a cambiar, ¿sí? Pero a nivel conceptual, para que ustedes entiendan, es lo mismo, ¿sí? En los tintes acordes se mezclan dos intermedios, dos primarios en común, perdón. Lo que no podemos en tintes acordes es mezclar, en este caso, secundarios con primarios, ¿sí? Obviamente siempre se irá mezclando dos primarios en común. Los tintes análogos, ¿sí? Son dos tintes que tienen un primario en común en su estructura. Establecemos entonces tres tipos de analogía. La primera que vamos a ver es analogía de primarios, la segunda va a ser analogía de secundarios y por última la analogía de complementarios. Ahora lo vamos a estar viendo en profundidad. Entonces, la analogía de primarios se trata de un color primario, ¿sí? Que es movido en igualdad de grado hacia uno de los dos tintes, ¿sí? Sin que su tinte característico llegue a confundirse con el secundario. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si nosotros tenemos un rojo y queremos tener una analogía de primarios y nos vamos a mover, por ejemplo, hacia uno de los otros dos tintes, por ejemplo el azul o el amarillo, si nosotros le ponemos una pizca muy chiquitita de amarillo, obviamente ese rojo debería moverse hacia un rojo naranja. Si ponemos una pizca muy chiquitita de azul, ese rojo se va a mover hacia un rojo violeta. Lo mismo va a pasar con el azul, ¿sí? Si nosotros queremos tener una analogía de primarios de azul, y obviamente lo que vamos a hacer es mezclar con un muy poquito de rojo y con un muy poquito de amarillo. Si le agregamos amarillo, vamos a tener un azul verde. Y si viramos hacia el otro lado, hacia el rojo, vamos a tener un azul violeta, ¿sí? Entonces esa va a ser la analogía del azul y lo mismo va a pasar con el amarillo. Agregándole muy poquito de azul vamos a tener un amarillo verde. Y si agregamos un poquito de rojo vamos a tener un amarillo naranja, ¿sí? Entonces esto es lo que es analogía de primarios. Y básicamente si lo pensamos en lo que es un círculo cromático, el viraje va a ser este, en el cual, por ejemplo, en el rojo vamos a tener un rojo naranja, y si le agregamos el azul vamos a tener un rojo violeta, ¿sí? Lo mismo va a pasar en el azul, y lo mismo va a pasar con el amarillo, como lo estábamos viendo en la placa de arriba, ¿sí? Entonces vamos a tener básicamente estos pares de tintes en una analogía de primarios. Vamos a estar viendo ahora lo que es analogía de secundarios, ¿sí? Esto que se denomina tintes análogos, en el cual obviamente los pares de colores que vamos a tener en analogía de secundarios va a ser el par naranja-verde, el par violeta-verde y el par de colores naranja-violeta. El naranja y el verde comparten el amarillo como color primario, pero además el naranja tiende al rojo y el verde generalmente tiende al azul, ¿sí? Entonces el naranja comparte estos dos primarios. Obviamente para obtenerlo se deben mezclar en partes iguales el rojo y el amarillo. El verde se obtiene con estos dos primarios, como es el amarillo y el azul. Entonces aquí tendríamos lo que es básicamente este par naranja-verde. Y lo mismo podemos llegar a pensarlo desde el lado del círculo cromático, en el cual tenemos como secundarios el naranja, ¿sí? En el cual si nosotros le agregamos el rojo vamos a tener un naranja rojo. Si le agregamos como segundo primario vamos a tener el naranja amarillo,
¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es esta analogía de secundarios con el naranja. Lo mismo va a pasar con el verde, en el cual si nosotros le agregamos amarillo, vamos a tener un verde amarillo. Y si nosotros le agregamos azul, vamos a tener un verde azul. ¿Sí? Y aquí se nos forma esta analogía de secundarios con el verde como color elegido. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con el violeta como tercer secundario, en el cual nosotros si le agregamos un rojo vamos a tener un violeta rojo. Y si le agregamos una pizca de azul vamos a tener un violeta azul. Y vamos a obtener este par, ¿sí? de análogos secundarios. Vamos a estar viendo esta tercera analogía, que es la de complementarios, en la cual la semejanza está dada a partir de dos pares de tintes análogos complementarios. ¿Sí? En este caso, el contraste que se da, como pueden ver, en estos pares es mucho más marcado, ¿sí? Obviamente porque son colores opuestos dentro del círculo cromático. Y lo que vamos a obtener, siempre hablando de una síntesis sustractiva, ¿sí? Antigua, en el cual tenemos amarillo, rojo y azul como colores primarios, vamos a obtener el par amarillo, naranja, violeta, rojo, o podemos también decirle amarillo y rojo, o violeta, el rojo y el verde, y el azul y el naranja. ¿Sí? También podemos hacer esto de virar hacia un rojo verde, o hacia un verde azul, o hacia un azul violeta, que básicamente se daría en esta sintonía, ¿sí? Lo que son los complementarios. ¿Sí? Acuérdense siempre que los complementarios son los que están opuestos dentro del círculo cromático. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando tenemos dos colores que están bien opuestos, es decir, que pasan a través de un eje, ¿sí? Fíjense, estos pasan a través de su eje, de su punto central, vamos a tener su punto máximo de contraste, y cuando están pasando no en ese punto central, sino digamos de manera complementaria, pero de manera paralela dentro del círculo cromático, vamos a tener un menor grado de contraste, como lo estamos viendo acá. Entonces, en el punto máximo de contraste vamos a tener amarillo violeta, el rojo el verde y el azul y el naranja. Y entre análogos complementarios vamos a tener amarillo verde, violeta azul, rojo naranja, verde amarillo, azul verde y el último es azul verde y naranja amarillo, ¿sí? Lo mismo como estábamos viendo en esta placa de arriba. Bien. Entonces, como yo les vengo diciendo, ya podemos empezar a ver que, esto sí estaría muy bueno que lo vayan teniendo presente, que los complementarios van a ser los que están opuestos dentro del círculo cromático y pasan a través de el eje central de ese círculo cromático, ¿sí? Y a medida que vayamos trabajando ya a partir de la semana que viene con lo que va a ser el círculo cromático, este concepto va a quedar muy en claro, ¿sí? De todas maneras, como pueden ver, no es para nada complejo de ir comprendiendo, pero nos va a servir muchísimo para establecer relaciones de color, para empezar a elegir los colores en función de este concepto. A ustedes les va a servir muchísimo empezar a pensar las combinaciones de color, sobre todo lo que va a ser contrastes a partir de los complementarios. Ahora vamos a estar, esta segunda parte de la clase teórica, vamos a estar desarrollando lo que es el concepto de bicromía, y ya vamos a estar lanzando lo que va a ser este ejercicio de cara a la semana que viene, así que me gustaría que lo empiecen a trabajar. Básicamente, bicromía consiste en la composición visual en la que se utiliza dos colores de forma individual o compuesta combinando colores, ¿sí? Pero básicamente esta es la manera, combinar dos colores. Acá pueden ver estas placas, ¿sí? de Spotify, que había lanzado en su momento una especie de campaña viral muy gráfica, de mucho diseño, en la cual se trabajaba básicamente con bicromías, ¿sí?
Las bicromías obviamente se pueden trabajar con tintes que pueden estar saturados o pueden estar desaturados, que pueden tener mayor o menor grado de valor, ¿sí? Como pueden estar viendo acá. Generalmente lo que se tiende a buscar es que haya un buen contraste, ¿sí? Para que se puedan, digamos, visualizar si hay fotografías, si hay tipografías, si hay algún tipo de ilustración que obviamente ayude a entender qué está pasando en ese afiche, esa placa gráfica. Entonces, acá a modo de repaso está esta placa en la cual están las tres propiedades que son las que estuvimos viendo a lo largo de estas clases. En la primera de tinte, la que vimos hoy en profundidad, en la cual obviamente es el color en su categoría por naturaleza. Si vamos a estar, por ejemplo, hablando de un tinte rojo, siempre estamos hablando de un tinte en su saturación máxima, ¿sí? En su color por defecto cromático. En la saturación lo que vamos a hablar es de ese grado de pureza que pueden tener los colores, ¿sí? Y el valor obviamente del grado de luminosidad o sombras o luces que puede tener esos tintes, ¿sí? Entonces, las bicromías las vamos a poder estar trabajando ya sea con tintes acordes o con tintes análogos, como lo estábamos viendo hace un rato. Y dentro de los tintes análogos, lo que tenemos son análogos primarios, ¿sí? Análogos secundarios y análogos complementarios, como lo estábamos viendo hace un momento. Ahora vamos a verlos, vamos a hacer como una especie de repaso de lo que vimos hace un rato con los tintes acordes y tintes análogos. Y vamos a estar viendo algunos ejemplos de cómo aplicar tantos tintes acordes y tintes análogos a lo que puede llegar a ser un afiche de una película, como yo les sugiero trabajar el próximo ejercicio. Entonces, decíamos que tintes acordes tiene dos primarios en común, ¿sí? Si pensamos en una síntesis sustractiva antigua, obviamente vamos a tener dos tintes en común, como pueden llegar a ser el amarillo y el rojo, o el azul o el amarillo, o el rojo y el azul. Acá podemos ver una aplicación de un tinte acorde, ¿sí? En el cual tenemos como dos primarios, el azul y el rojo, y fíjense cómo queda, ¿sí? Trabajado de esta manera con un tinte acorde con rojo y azul, y el esquema abajo de esos colores, digamos, de los que se usaron o de cómo debería ser el pasaje del rojo al azul, ¿sí? Aquí podemos ver otro de tintes acordes con el pasaje del azul al amarillo, ¿sí? En el cual tenemos este esquema y tenemos esta composición, ¿sí? En la cual tenemos una serie de colores que van a ir del amarillo al azul, obviamente dos primarios en común. Y por último, este otro de tintes acordes, ¿sí? Con el pasaje del amarillo al rojo, en el cual obtenemos esta serie de colores y este esquema, obviamente, del pasaje del amarillo al rojo. Yo les voy ya sugiriendo que si van a trabajar con un tinte acorde, que va a ser de rojo al azul, va a ser bastante difícil debido a que generalmente ustedes compran pigmentos que son sintéticos, ¿sí? Que no, son en general no son los, digamos, que por ejemplo pueden llegar a ser óleos o pigmentos muy caros. Entonces son difíciles, al menos del rojo al azul, obtener lo que es el violeta, ¿sí? Entonces yo por eso les sugiero después trabajar o bien con una síntesis sustractiva actual o moderna, como son, decían, magenta y amarillo, o bien si van a trabajar con una antigua, si van a trabajar con el rojo y el azul, trabajen con el secundario violeta, porque si no van a ver que en este pasaje el violeta se oscurece mucho y no se obtiene un violeta, se obtiene como una especie de color quebrado muy oscuro, como un rojo o un azul muy oscuro. Después teníamos los tintes análogos, en el cual dos colores tienen un primario en común, ¿sí? En general los tintes análogos con un primario o analogía de primarios que tienen un primario en común, en general el grado de contraste es poco visible, ¿sí?
yo les sugiero en general no trabajar con analogía de primarios porque en general nos va a dar una composición que tiene un grado de contraste como no tan marcado, ¿sí? Acuérdense que en la analogía de primarios lo que nosotros movemos es un primario hacia un lado y hacia el otro respecto de un secundario, ¿sí? Entonces fíjense acá una composición cómo quedaría con o sea, dos análogos primarios. Fíjense que el grado de contraste es muy poco marcado, ¿sí? Lo mismo acá con el amarillo, como otro color primario, el grado de contraste que vamos a tener es poco marcado, ¿sí? Y por último el azul, ¿sí? Como pueden ver, no se obtiene un contraste muy marcado. Después, la otra que habíamos visto hace un rato es la analogía de secundarios, ¿sí? En el cual obviamente lo que tenemos es dos secundarios que comparten un mismo primario, es decir, que tienen un primario en común. ¿Sí? No vamos a mezclar obviamente dos secundarios que no tengan un primario en común. Siempre lo vamos a hacer teniendo en cuenta que comparten un mismo primario. Es decir, el naranja y el amarillo que tienen el primario en común, que es el amarillo. Después tenemos como secundarios el verde y el violeta, que comparten obviamente el primario en común. Y después el violeta y el naranja, que comparten el rojo como el primario en común, ¿sí? Y vamos a estar viendo ahora que dentro de estos tintes análogos, que son dos colores secundarios que tienen un primario en común, vamos a ver que el grado de contraste es un poco más marcado respecto de lo que es análogos primarios. ¿Sí? Aquí pueden ver una combinación con el naranja y el verde. ¿Sí? Está bastante interesante esta relación de análogos con secundarios. Acá podemos ver esta analogía de secundarias a partir del azul y el violeta y el verde, en la cual el contraste acá no es tan marcado como si estábamos viendo en verde y en naranja. Y por último, estamos viendo esta de analogía de secundarios con el rojo en común que va a tener el naranja y el violeta. ¿Sí? Acá sí podemos ver que hay un contraste un poco más marcado. Y por último, teníamos esta, dentro de lo que es tintes análogos, esta tercera relación que se da, ¿sí? Que se da a través de analogía de complementarios, que como estábamos viendo en las placas que estaban arriba, se pueden obtener a través de colores que están opuestos dentro del círculo cromático. ¿Sí? Obviamente teníamos el par amarillo-naranja, el par azul-rojo y el par rojo-violeta y verde, verde-azul. ¿Sí? En este caso, como estamos hablando de análogos, siempre lo estamos haciendo desde colores que comparten un mismo primario. ¿Sí? Entonces nosotros, si por ejemplo eligiéramos el par rojo y el verde, lo que tendríamos que hacer es agregarle una pizca muy chiquitita de violeta al rojo y de azul al verde, ¿sí? Para que se dé esto de analogía, ¿sí? De análogos. Y acá podemos ver en este círculo cromático cómo podemos obtener estas analogías, ¿sí? Si elegimos, por ejemplo, el naranja y el verde, le vamos a agregar un poquito de amarillo, tanto al verde como al naranja, tanto al rojo como al verde, para obtener esta noción de analogía, ¿sí? de tintes análogos, ¿sí? Y obtendríamos de esa manera un rojo-naranja, agregándole un poquito de amarillo, y un verde-naranja, agregándole obviamente un poquito de amarillo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el resto de los pares de complementarios. Y acá podemos ver ya la aplicación dentro de lo que va a ser, de lo que sería un afiche, ¿sí? Con el par rojo, rojo-violeta, o perdón, mejor dicho, sí, rojo-violeta con azul-verde, ¿sí? En el cual se le agrega un poquito de azul a ese rojo y un poquito de azul a ese verde y se obtiene tintes análogos con
analogía por complementarios. Después podemos ver esta otra de azul y naranja, ¿sí? Y por último, esta analogía de complementarios con violeta y amarillo, siempre agregándole algún primario en común, como lo venimos diciendo en estas placas, ¿sí? De tintes análogos. Bien, hasta aquí lo que fue el desarrollo, sí, en profundidad de lo que es esta tercera propiedad de que es tintes, ¿sí? Y por último estuvimos viendo cómo aplicar lo que son tantos tintes acordes como tintes análogos en sus tres variables, ¿sí? Tintes acordes, tintes análogos donde va a haber tintes o analogía de primarios, analogía de secundarios y por último analogía de complementarios. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, yo tengo una duda que no sé si fue que me pareció a mí o vi mal, pero cuando estaba mostrando ejemplos de, creo que fueron tintes acordes o primarios, que parecía que se iban combinando los colores, ¿no? Sí, Y exactamente. En tintes acordes, vamos a volver a verlo. En tintes acordes, acuérdense siempre de esto, ¿sí? Que los tintes acordes siempre tienen dos primarios en común, ¿sí? Si vamos a trabajar con una síntesis sustractiva actual, vamos a tener el cian, magenta y el amarillo. Un primer par lo podemos obtener, por ejemplo, con la mezcla del cian y el amarillo. Otro par lo podemos obtener con el magenta y el amarillo. Y por último, un tercer par lo podemos obtener con el magenta y el amarillo, ¿sí? O el cian y el magenta, o el cian y el amarillo, ¿sí? Estos básicamente los pares con una síntesis sustractiva moderna. Si es antigua, vamos a obtener esto que estamos viendo en esta placa, ¿sí? Y con tintes análogos se desglosa en tres, ¿sí? Como estábamos viendo en esta placa, en este cuadro sinóptico. En tintes análogos vamos a tener análogos de primarios, en el cual tenemos dos secundarios que comparten un mismo primario. Perdón, estaba hablando de análogos secundarios. En análogos primarios tenemos un solo primario que va a virar hacia alguno de los dos secundarios, ¿sí? Pero vamos a volver a ver en esta placa, si queda bien en claro. Cuando vemos analogía de primarios, yo igual no les recomiendo usar esta de analogía de primarios, les sugiero utilizar o tintes acordes o tintes análogos de complementarios, ¿sí? Que es la tercera, que es esta, ¿sí? En la cual generalmente se suele obtener buenos contrastes, o en todo caso alguna de análogos secundarios. Volvamos a ver las placas. En tintes análogos de analogía de primarios tenemos un primario en común, ¿sí? O bien en analogía de secundarios también tenemos un primario en común, pero acá lo que vamos a estar trabajando son con secundarios, en el cual hay un primario en común. Y en analogía de complementarios también hay un mismo primario, nada más que los colores que elegimos son los opuestos dentro del círculo cromático, ¿sí? Son los que se oponen, es decir, los complementarios, ¿sí? Yo les voy a estar dejando esta presentación para que ustedes la vuelvan a repasar si les queda alguna duda. Y lo que va a ser el ejercicio para la semana que viene, ¿sí? Yo les propongo o bien seguir trabajando con el afiche que ustedes lo venían trabajando, ¿sí? En monocromía o en el trabajo de claves de valor, o elegir uno nuevo, eso se los dejo a su criterio, como quieran. Y la idea es esa, trabajar con una bicromía en el cual o bien trabajan con tintes acordes o bien trabajan con tintes análogos, ya sea primarios, secundarios o complementarios. ¿Sí? Yo no les sugiero trabajar con analogía de primarios porque no se va a notar mucho el contraste, ¿sí? Entonces van a hacer una composición del tamaño de 1:4 con pigmentos, ¿sí? Eligiendo alguna de estas variables que estuvimos viendo, ¿sí? O a tintes acordes o tintes análogos. ¿A4 o A5, como veníamos haciendo los otros? Eh, O sea, el dibujo A5 en la hoja A4.
Yo les sugiero hacerlo un poquito más grande, en A4 así. Sí, porque vamos a hacer un solo boceto, no vamos a hacer varios. Vamos a hacer un solo bueno, boceto. ya, ok. Un solo boceto en medida A4. O por ahí puede ser un poquito más chiquita que una A4, pero no hacerla tan chica como una 5. Y debajo de ese boceto que van a hacer ustedes en pigmentos, abajo van a tener el esquemita, ¿sí? El esquema. De última hacemos un pequeño margen. Tal cual, dejen un pequeño margen Para eso. mostrar, si no, entrénenlo aparte como lo hicieron en claves de valor o en monocromías, ese desglose de los colores que utilizaron, ¿sí? En el caso de tintes análogos siempre vamos a tener dos tintes, ¿sí? Es decir, depende de si eligen complementarios, van a tener por ejemplo el rojo y el verde, pero siempre van a ser dos. Si eligen tintes acordes, obviamente van a tener una serie de un esquema que como este, que es un poco más largo. En general a mí me gusta como los trabajos siempre ustedes hacen después en tintes acordes, que suelen quedar muy bien, en el cual hay un pasaje de los dos primarios con el secundario intermedio, ¿sí? Pero bueno, eso se lo dejo para que ustedes elijan el que quieran, ¿sí? Pueden trabajar tanto con tintes análogos o con tintes acordes. Y se puede seguir trabajando entonces con el afiche que teníamos o cambiarlo para aprovechar. Okay. Exacto, si quieren trabajar con uno nuevo también lo pueden hacer, y si no lo vienen haciendo vienen con el mismo afiche que venían trabajando. Sí, pues cansa un poco, pero también se ve los diferentes tipos si lo haces con el mismo. Eso está bueno. Se ve la evolución y a nivel conceptual, a nivel teórico, ustedes van entendiendo cómo aplicarlos a la práctica, ¿sí? ¿Alguna duda más? Sí, nos mostraba el ejemplo en la parte de análogos secundario y complementarios, parece como que están los dos colores lisos. Yo quiero saber si es así o se tiene que combinar también, se tiene que ir como mezclando. Sí, en realidad el tema es así. Lo que dice la teoría es que nosotros a estos colores, en este caso analogía de complementarios, los deberíamos obtener a través de las mezclas de primario, ¿sí? Por eso dice dos colores que tienen un primario en común. En realidad es así, tienen un primario en común y nosotros lo representamos con dos secundarios. Con dos secundarios que son opuestos dentro del círculo cromático, ¿sí? Y respecto a la consulta de si son planos, sí, siempre son planos. En general no, siempre son colores planos, no van a tener degradé, y por eso no se hace un esquema con varios colores, ¿sí? Se representa a través de dos colores. Esta es una bicromía bien clásica en la cual hay dos colores. Y si no, bueno, si ustedes trabajan con tintes acordes, obviamente esa bicromía va a tener más de dos colores, va a tener una serie de colores, ¿sí? Yo, si quieren, lo que podemos hacer, yo lo voy a detener aquí, esta grabación. Lo que vamos a hacer ahora es, les voy a mostrar un mini tutorial, que también si puedo lo subo a YouTube, de cómo trabajar con Photoshop con una bicromía, ¿sí? De manera digital.